¿Cuántas veces has pensado en liberarte de tus bloqueos y disfrutar de una vida alegre, plena y satisfactoria? Recuperar la salud física, emocional y mental y aumentar tu calidad de vida. Creo firmemente que es el propósito de la mayoría de nosotros. Cada día disponemos de más terapias que nos ayudan a encontrar la raíz de los traumas y dar una solución a los conflictos que tenemos en el presente, buscando su origen en el pasado. Hoy tengo el placer de entrevistar a una mujer con alma 100%, Susana Villegas de Burgos, terapeuta de vidas pasadas, coach del alma y miembro de la directiva de la Asociación Española de la Terapia Regresiva. Muy buenas tardes, Susana. Buenas tardes y gracias por permitirme estar aquí y poder hablar, como bien dices, de esta técnica que yo digo que es la técnica del alma, para trabajar el alma. Me encanta, porque muchas veces no hablamos del alma y cuánto tiene que ver el alma en nuestras vidas y qué poco hablamos de ella. Sí, parece un tema tabú, parece que hablar de eso te va a ubicar en la religión, en un determinado punto y no tiene nada que ver. Claro con que eso. Sí. Mira, curiosamente tú conectas precisamente con el alma de las personas en tu trayectoria laboral como fotógrafa, reflejando la belleza exterior y ahora, en cierta manera, la fotografía es ese alma de las personas, ¿no? ¿Qué ha significado la terapia regresiva en tu vida y cómo conectas con ella? Bien, pues mira, llegó como realmente llegan las cosas a nuestra vida. Aquello a lo que hemos venido más tarde o más temprano, si no lo hemos encontrado, eso nos va a encontrar a nosotros. A mí, hace casi 32 años que tras viviendo el fallecimiento de mi padre, un amigo me regaló un libro que era algo de un pionero en terapia regresiva, que es Raymond Moody, que es la vida después de la muerte, ¿no? Y para mí aquel libro lo leí, me ayudó como yo siempre digo, que la primera alma que ayudé a ir a la luz fue la de mi padre, sin ser consciente de que eso luego sería, mi vida y mi misión, porque me siento en ella, ¿no? Entonces, para mí llegó de esa forma, que pasaron muchos años hasta que realmente volví a encontrarme con ella ya de cara. Yo me formé como coach porque después de vivir ciertas situaciones en las que no entendía por qué unas personas se enfermaban, otras no, aparentemente todo era normal, personas sanas de pronto caían en situaciones inexplicables. Todo eso siempre me había llamado la atención, ¿no? Y de ahí que en mi formación de coach, que fue una experiencia también bonita, vi que había personas que tenían un problema muy claro identificado, tenían muy claro cómo se querían ver y tenían incluso las herramientas. Y yo decía, ¿cómo que teniéndolo todo no salen? O salen pero vuelven a caer. Entonces siempre sentí que faltaba algo y ahí apareció la terapia regresiva y es esa parte que está grabado en nuestro subconsciente, que está afectando nuestro bienestar, que está interviniendo en nuestra vida, pues casi en el 97% y ya casi está cuantificado, y que de alguna manera hay que liberar. Esa parte está ahí, hay que liberarla. Cuando la liberas te das cuenta que hay un montón de cosas, de situaciones que estás viviendo que no solamente el hecho de comprenderla, de entenderla y de sanar, sino que además descubres quiénes somos, qué hacemos aquí. Totalmente, y además estarás conmigo que siempre yo creo que los grandes terapeutas o los grandes psicólogos son personas que han pasado en primera persona antes el problema para poder ayudar, y es como realmente te pones en el lugar del otro, ¿no? Porque yo siempre digo que, por ejemplo, hablar de ansiedad, de fobias, de miedos, desde el punto de no haberlo vivido, ¿no? Solo haberlo estudiado es muy diferente, ¿no? Cuando lo has pasado sabes realmente el sentimiento que tiene la otra persona, ¿no?
Correcto, correcto. Mira, yo tengo que decir ahí que mi madre, una persona totalmente sana, donde nunca había ido a un médico ni se había tomado una pastilla, de pronto tras el fallecimiento de mi padre, pues le diagnostica, ya empezó a tener los síntomas cuando falleció un hermano. Y tras el fallecimiento de mi padre, eso se acentuó hasta el punto que el diagnóstico fue esquizofrenia. Pues claro, pues cómo la tratábamos desde los parámetros que nos habían marcado, ¿no? Pero realmente ella hablaba literalmente con alguien se comunicaba con ella, le decía, digamos, pues aceptarlo y tal. Ella se dio cuenta que no entendíamos eso. Y hizo como, no sé si algunos han visto la película esta de Una mente prodigiosa, pues ella entendió que tenía que vivir de forma paralela esa parte de su vida y luego actuar de manera normal. Bien, no tenía yo entonces conocimiento de hasta dónde la terapia regresiva podía llegar y qué podía estar interfiriendo en nuestra vida, que no solamente experiencias vividas traumáticas en nuestra existencia o en el vientre materno, en una vida pasada, sino que también podía haber un mundo invisible que no somos conscientes de que está, pero está y está interfiriendo en nuestra vida. Bueno, evidentemente en ese momento, si yo hubiera podido trabajar y hacerle una regresión a mi madre, pues posiblemente habría hablado con ese alma perdida de la que hablaba, que realmente era un familiar fallecido anteriormente, ¿no? Totalmente. Y con el que tenía una deuda pendiente. Fue trabajado posteriormente, después de su muerte, por otros medios y identifiqué todo eso, ¿no? Es decir, hay tantas personas que están viviendo momentos dolorosos, traumáticos, que no tienen explicación, que se van a los medios habituales y no encuentran una explicación, que incluso lo diagnostican como problemas psicosomáticos. Uh-huh. Bien, pues a través de la terapia regresiva se puede ir a eso que no tiene explicación. Eso es, digamos, la magia de esta técnica, donde realmente lo que hace no es tanto sanar el cuerpo, sino sana el alma. Total. Y de hecho, cuando tú sanas el alma, sanarás tu cuerpo. Totalmente. Lo que pasa que sí que es verdad que a veces, pues yo siempre pregunto, ¿no? Todo el mundo estamos preparados para afrontar o regresar a una vida pasada, ¿no? Sí que es verdad que yo no sé si podríamos decir que una terapia regresiva es un método alternativo, ¿no? Por ejemplo, a eso que has comentado, ¿no? A causas inexplicables, personas que se hacen pruebas, que hacen mil cosas, que tal, y no mejoran, no hay manera de encontrar que se pongan bien, ¿no? Entonces, ¿realmente esta terapia serviría para cualquier persona o tiene que haber una preparación previa para poder hacerla? Mira, sirve para cualquier persona y ahí voy a poner un caso, un ejemplo concreto, porque creo que son los ejemplos los que realmente hablan por sí mismos. La teoría a veces nos perdemos en ella y no llega a todo el mundo. Bien, mira, una persona vino a mí y vino por recomendación. No tenía ni idea de lo que era la terapia regresiva. De hecho, pues en todas estas cosas como que no creía demasiado. Pero bueno, estaba viviendo una situación, llevaba 2 años intentándose quedar embarazada, donde había hecho pruebas de todo tipo. Aparentemente a nivel físico no había nada que lo pudiera impedir. Estaba ya con inseminación, nada, no funcionaba nada. Bien, cuando esta persona entra en regresión, que lo hace estando plenamente consciente, porque no utilizamos la hipnosis, va a experiencias que ha vivido en esta vida cuando tenía 5 años, también cuando tenía 3, cuando tiene 1, que incluso ella misma me decía, pero ¿cómo me puedo acordar de esto, Susana? Durante la regresión, mientras lo está viviendo, porque el diálogo se establece de forma natural, ya que está la persona plenamente consciente. Es un estado expandido de conciencia lo que le lleva a ese plano. Bien, pues de pronto entra en el vientre materno y lo que vive esta persona realmente es doloroso, traumático. ¿Qué pasa?
ella se ha quedado, la madre se queda embarazada en una relación extra matrimonial, pero no por parte de la madre, sino de la persona con la que sería el padre, ¿no? Es decir, es una relación oculta. ¿Qué pasa? Que la familia lo que hace es intentar evitar que se conozca que ella se ha quedado embarazada. Y ya desde la gestación están planeando que cuando nazca la niña la van a dar a una tía que está casada y no tiene hijos. Eso al bebé le está afectando de tal manera que es realmente tremendamente doloroso. La persona lo vive, llega a un estado de dolor y de catarsis tremenda. El bebé dentro del vientre de mamá está narrando y contando todo lo que está sintiendo cuando su mamá sabe que lo tiene que dar, que no quiere darlo. Está viviendo las penas, el dolor, el haber sido abandonada por esa persona que la ha dejado embarazada. Todo eso lo está viviendo. Bien, eso se trabaja, pero cuando pensamos que ha terminado, de pronto esta persona se va a una vida pasada. Ahí vive una situación en la que es muy similar, donde ella es abusada, se queda embarazada, ella quiere tener ese hijo, pero esa persona que ha sido abusada, que ha abusado de ella, reclama ese niño, se lo termina quitando. Ahí en ese enfrentamiento ella fallece y antes de morir sus palabras: no volvería a tener hijos. No quiero tener hijos es peligroso. Esas últimas palabras que dijo antes de fallecer son las que había traído. Ahí se habían alojado en el subconsciente y es la que estaba impidiendo quedarse embarazada. Una vez que se trabaja eso, la persona toma conciencia de cuáles fueron sus reacciones físicas en ese momento doloroso y traumático, sus reacciones emocionales y mentales, cómo todo eso le estaba influyendo en esta vida, qué le estaba haciendo hacer y qué le estaba impidiendo hacer. Acto seguido, esa persona sana, esa energía desarmónica que había quedado atrapada en su cuerpo, es liberada y recupera esa parte de su alma que se ha quedado atrapada en esa experiencia. A los 3 meses me llama diciendo que se había quedado embarazada. Ahora el bebé ya tiene casi un año tiene que tener. Realmente es algo sorprendente. No tiene explicación, no sabría dar la explicación, pero es un hecho, es una realidad. Pues para el alma el tiempo no existe. Cierto. Lo que pasa es que nos cuesta a veces, ¿no? Me imagino que hay que hacer un camino, ¿no? Una evolución, ¿no? Porque me imagino que a muchas personas esto les suena como ¿cómo puede ser, ¿no? Que esas cosas que han pasado hace muchísimos años, ¿no? Que a veces hay cosas hasta de los ancestros, de las tatarabuelas, ¿no? Que nos puedan en el día de hoy todavía no afectar, ¿no? Sí, nos afectan porque realmente aquí a veces pensamos que hemos venido, bueno, pues tú para ser una excelente entrevistadora y tener este programa tan maravilloso que tiene, o yo para terapeuta. Bien, pues esos son, digamos, herramientas que hemos decidido utilizar para realmente trabajar lo que realmente hemos venido a trabajar. ¿Y qué hemos venido a trabajar? ¿Para qué nos hemos metido en este cuerpo que estamos ocupando y hemos elegido este rol? Para trabajar asperezas de vidas pasadas que no hemos resuelto. Es decir, hemos venido a aprender a amar y perdonar. Y para eso nos van a dar todos los medios necesarios para que lo aprendamos. Y desde cuál es lo primero que nos van a dar para que empecemos a trabajar eso, nuestra propia familia. La mayoría de las veces nuestra propia familia, esa que hemos elegido nosotros o nos han dicho que era la mejor para trabajar lo que hemos venido a trabajar, es nuestro primer examen de vida, donde tenemos que lidiar con ella, tenemos que aprender a amar y perdonar sin condiciones, y la mayoría de las veces ni perdonamos ni amamos sinceramente. Y estamos en la familia más por convicción, por creencia, porque es la que nos ha tocado, sin entender para nada
qué es lo que estamos haciendo con ella. Y estamos con ella para algo. Totalmente, es verdad. A veces yo siempre pienso, las personas se levantarán por la mañana pensando qué hemos venido a hacer en este mundo, porque no nos paramos a pensar, y realmente es lo que tú has dicho, ¿no? No venimos a entrar en esta cadena, en esta rueda de hámster que estamos todo el día, la mayoría de nosotros, ¿no? Por lo menos yo, y luego dices, bueno, ¿y qué he venido a hacer? No te das cuenta es que realmente estás estudiando y que estás haciendo un máster al final de la vida, ¿no? Sí. Tú lo has dicho, es un máster. Totalmente. Y ahí voy a matizar, cuanto más difícil sea la vida que estés viviendo, quiere decir que más máster estás haciendo. Es decir, de más alguna preparada forma, estás, ¿no? De cierta manera. Exacto. Si consigues superar, entender el porqué de todos esos momentos tan duros y difíciles que estás viviendo, tú habrás sacado matrícula de honor en esta vida. Te irás habiendo pasado de un nivel de alma a otro nivel de alma. Es decir, más consciente, no quiere decir mejor, porque cuando hablamos de las almas no hay buenos ni malos, ni mejores ni peores, simplemente diferente proceso de evolución del alma. Y eso lo marca la experiencia y la cantidad de vidas que se hayan vivido, ¿no? Exacto, porque ahora que dices lo de las vidas que hemos vivido, viene al hilo la pregunta. Hay personas que han venido muchas vidas. Cuando dices, oye, tú eres un alma vieja, quiere decir que has venido muchas veces. ¿Cómo asimilar esto, ¿no? Que una persona pueda venir tantísimas veces? Bueno, todos habremos venido, unos más, otras menos, pero en principio, mira, yo he visto en personas que igual pues llevan 11 regresiones, y esa persona, cuando entró y vino a hacerse la primera regresión, era una persona pues con un rol de víctima tremendo, donde había vivido situaciones tremendas y dolorosas, que realmente cuando la está escuchando casi te cuesta no soltar una lágrima y decir, ostras, es que lo está pasando realmente mal esta mujer, ¿no? Bien, pues después de vivir esa regresión, ver qué le pasó, qué vivió, con qué personas, cómo esas personas con las que vivió esa situación ahora vuelven a representar otro papel en esta vida, cambiando los roles, ¿no? El que era su marido igual en esta vida ahora es su hijo o es su padre, ¿no? Y se van a otra vida pasada, sigue repitiendo el mismo patrón, se va a otra vida y sigue repitiendo el mismo patrón con diferente personaje, igual en otra ya no es hombre, es mujer, en otra igual es niño. Es decir, y lo que sí es que desde que esta persona entró en esa situación de víctima a cuando llevaba 7 regresiones, la persona ya había cambiado totalmente, era otra. Pero aún así, habiendo liberado todas esas experiencias que están medidas en una misma cajita, con esas, aún había algo que tenía que experimentar. Y es cuando de pronto en la 7ª regresión, ahora no sé si era la 7ª o la 8ª regresión, cuando termina esa regresión me dice, Susana, Dios, qué poco me han hecho durante todas estas vidas las personas con las que he vivido, cuánto dolor he ocasionado en esta vida. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tantas vidas repitiendo el mismo patrón? Porque ha vivido en el rol de víctima sin ser consciente por qué y para qué estaba viviendo eso. Entonces, como para el alma el tiempo no existe y tiene una paciencia infinita, si tú en esta vida no terminas de conectar con el verdadero ser que eres, entiendes el por qué y para qué estás viviendo lo que estás viviendo, no pasa nada, vivirás otra vida y otra, hasta que despiertes. Cuando ya despiertas, es cuando esa experiencia, digamos, empiezas a cortar el tiempo a, pues, no sé, realmente me imagino a no volver más a este plano físico, a un cuerpo. Totalmente. Mientras tengamos cosas que resolver, no nos hayamos enterado, vendremos una y otra vez. Entonces, las almas más viejas, si están aquí, algunas vendrán porque ya han llegado a un grado de evolución que están ayudando, pero también hay muchas almas viejas que repiten y repiten
y llevan mucho tiempo repitiendo como almas viejas, porque hay algo que no se han enterado, no han entendido. Un alma vieja tiene una sensibilidad especial, capta la desarmonía, capta el dolor, capta todo lo que está pasando a su alrededor, pero le falta algo, que es que al ver todas esas injusticias, quiere cambiarlo de una manera exacerbada, como si luchara, como diciendo, es que no te enteras, pero no lo ves. Bien, pues ahí llegará el momento en que, y yo expongo un ejemplo. Si tú tienes un niño de 1 año y medio, tienes otro niño de 9 meses, y el de 9 meses ya anda, pero el de 1 año y medio no anda, ¿qué haría una madre? Una verdadera madre que realmente sabe que cada uno de los hijos es diferente, pues darle la mano al de 1 año y medio y acompañarlo y ayudarlo hasta que empiece a andar. Pero no le va a reñir, ni le va a castigar, ni nada. ¿Qué hace el alma vieja que se empecina en querer cambiar y que el niño de 1 año y medio corra? Pues evidentemente no está respetando su proceso. Totalmente, pero sabes, Susana, yo tengo siempre una curiosidad, ¿no? Esto es ya y rizar un poco el rizo. El estado de conciencia, porque claro, cuando dices las almas volvemos, realmente cuando hoy en día, por ejemplo, ves este mundo atroz, todo lo que está pasando, las guerras, todo lo que hay, ¿no? Dices, ¿cómo la conciencia tiene que ser otra? Porque volver a repetir es como, no sé, dicen que elegimos nosotros volver, ¿no? Las almas eligen volver. ¿Es así o me equivoco? Sí, elegimos volver. Mira, cuando abandonamos el cuerpo, tenemos que ir pues a la luz, a la fuente de donde partimos. Ahí pues vamos a ir con un grupo de almas que estamos más o menos en el mismo nivel. Y ahí tenemos otros seres que de alguna manera son nuestros guías, nuestros acompañantes. Cuando estamos ahí, es como si nos pasaran fotogramas en cuestión de milésimas de segundo de todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y ahí tomamos conciencia de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, de lo que nos ha faltado, aprender y tal. Si en una vida hemos violado, por decir de alguna manera, ahora decidimos de forma voluntaria ser el violado en esta. ¿Para qué? Porque es de la única manera que tú puedes entender el dolor que has ocasionado. Es de la única manera que realmente tú puedes perdonar y perdonarte. Entonces, el universo no entiende de bueno o malo, eso que nos han dicho nos van a castigar, esto es mal, esto... No, el universo no entiende de bueno o malo, el universo entiende de equilibrio, eso ya lo decía Pitágoras, y se moverá hasta conseguir ese equilibrio. Por lo tanto, si hemos hecho un acto bueno, ese acto bueno vendrá igualmente a nosotros, pero si hemos hecho un acto malo, ese acto malo vendrá igualmente a nosotros. ¿Con qué fin? Crear equilibrio. ¿Qué pretendemos? ¿Cuál es el objetivo del ser humano? Conseguir ese equilibrio. Bueno, tenemos que elevar mucho las conciencias de muchísimas personas para poder llegar ahí a entender un poco y a discernir todo esto, pero la verdad que es muy interesante y y tiene coherencia, o sea, no es que es coherente, ¿no? Todo lo que decís. A mí me gustaría saber, la terapia regresiva, sé que tratáis muchas cosas, pero las fobias, los miedos, pero será nuestras oyentes nos están escuchando, ¿qué más patologías o enfermedades o emociones se pueden tratar con...? Sí, con terapia regresiva puedes tratar pues absolutamente, prácticamente todo. Yo digo, todo aquello que no encuentres una explicación, lo puedes trabajar con la terapia regresiva, desde los miedos, las fobias, los problemas familiares, los problemas de pareja, problemas incluso a nivel psíquico y psicológico que te perturban, que no sabes de dónde vienen, como por ejemplo en el caso que estoy diciendo de personas que de pronto pueden
pueden tener actitudes en la vida que ellas mismas dicen, pero es que no me reconozco, no sé de dónde salen esto. Pues a veces esas actitudes pueden venir de almas que se han adherido a tu campo vibratorio, afectándote, porque la psiquis de ese alma que se ha quedado ahí atrapada en este plano físico, que no ha ido a la luz, interfiere con la psiquis de la persona con la que se han adherido. Entonces, imagina el caos mental que pueden estar produciendo. Es decir, prácticamente todo aquello que te intranquilice, que no sepas de dónde viene, que no entiendas, lo puedes trabajar con la terapia regresiva. Y Susana, me gustaría saber cómo funciona en cuanto a sesiones, si esto se hace una vez cada X tiempo o hay un seguimiento. Bien, hay personas que igual han tenido una regresión y han resuelto de inmediato. Tengo un caso de una persona que lo que quería es dejar de fumar y cuando va a hacer la regresión, se va cuando tenía 5 años, y ahí pues vive como sufre malos tocamiento por parte del padre, abuso. Eso se trabajó, ella no se lo imaginaba, ella sabía que con el padre tenía un rechazo, que no le gustaba ni el olor del padre, pero eso lo había olvidado, lo había bloqueado, ¿no? Entonces se trabajó terapéuticamente, tomó conciencia de cómo eso le estaba afectando en su vida. Bueno, la cosa está que trabajó eso y a la semana había dejado de fumar, y a los 3 meses es cuando me mandó un mensaje diciéndome: Susana, desde que me hice la regresión, llevo 3 meses después de 30 años que he dejado de fumar. Ella, ¿qué vivió su regresión? Vivió catarsis, llegó al máximo de dolor, porque realmente para ella fue una sorpresa descubrir eso, vivir eso, porque lo vives tal cual está pasando. Cuando una persona no es mental, es menos racional, de alguna manera cuando entra en regresión vive las cosas de una forma muy intensa, posiblemente esa persona va a resolver mucho más rápido que la que es más racional, porque de entrada se lo va a cuestionar todo. Te lo está viendo, pero lo está viendo un poco desde la grada. ¿Va a resolver? Sí, pero igual va a necesitar, como esta señora de la que hablaba antes, que tuvo que vivir 6 regresiones para ir sacando todas esas experiencias que tenían que ver con el problema que ella venía a trabajar. Mira, esto Gray y la Violet, en estudios que han realizado, hablan de cajitas de memorias activas, donde no se ordenan por orden cronológico, sino que se ordenan por tono, intensidad de la emoción. Cuando tú liberas una de esas experiencias que están con el mismo tono en esa cajita, en tu subconsciente, si llegas a la catarsis, puedes liberar del tirón todas las otras. Si no, pues entonces tendrás que ir poco a poco hasta que las liberes todas. Claro, pero ya en ese proceso va a haber un cambio de actitud en ti. Sí, la verdad es que sí. Yo tengo que decirte que yo hice hace muchísimo tiempo, a mí me encantan todas las terapias, yo me considero la mujer terapias y sí, me encanta. Y yo la hice hace tiempo y sí que es verdad que al principio cuando empecé yo dije, yo también soy un poquito mental, ¿no? Siempre estoy como observando, ¿no? No voy a poder, pero sí, realmente lo he vivido, esa experiencia, y doy fe de que al final, pues bueno, pues vives ese momento como si fuese real, ¿no? Es una experiencia muy bonita, yo la recomiendo. Y sí que es verdad que, bueno, pues a mí me funcionó, ¿no?, en su día. Sí. A mí me gustaría, pues ya vamos a estar ya casi al final de la entrevista, pero le quiero dar una pincelada a este libro que eres coautora, del alma sin velo, porque me imagino que aquí en este libro, pues para las personas hoy que nos están escuchando y se hayan quedado con aquellas dudas o no hayan entendido, porque sí que es verdad que hay terapias que a veces hay que escuchar 2 veces para poderlas comprender, ¿no?, porque son como más profundas, ¿no? Entonces me gustaría saber, pues que me nos hablaras un poquito de este libro, que son 12 terapeutas, ¿no?, que hicisteis todo el libro.
Exacto, mira, el alma siempre ha sido una experiencia realmente inolvidable, maravillosa, donde 12 terapeutas nos hemos reunido para contar una experiencia vivida en consulta literal, tal cual, con el testimonio posterior después de unos meses de la paciente. Aquí en este libro pues contamos con el doctor José Luis Cabuli, que es un referente en terapia regresiva y fue formador durante muchos años en esta técnica, y el psicólogo Carlos González Delgado, que ha sido alumno de José Luis Cabuli, y yo pues tengo que decir y con orgullo haberme formado con el psicólogo Carlos González Delgado. Este libro es un libro que para la persona que tenga miedo de la terapia regresiva, porque piense que ir a una vida pasada se puede quedar atrapada en esa experiencia, va a perder los miedos. Va a ver que realmente es justo lo contrario. Lo que se hace cuando haces una regresión es ir a liberar el alma de los múltiples atrapamientos en las que se ha quedado. Y lo vas a ver porque aquí cada compañero pues ha trabajado un capítulo, un tema diferente, desde problemas vividos en el vientre materno, desde terapia hecha a niños, terapia hecha a adolescentes, almas perdidas, que en este caso es mi capítulo. Yo en el capítulo 13 lo que trabajo es un alma perdida, y en este caso no un alma perdida cualquiera, sino un obsesor donde realmente le estaba provocando accidentes a mi paciente, pero accidente incluso muy grave. Entonces, los recomiendo porque perderán el miedo. No solamente a las personas que pudieran estar interesadas en hacerse una regresión, sino en aquellos terapeutas que se estén planteando añadir a su trabajo una herramienta más que le permita pues tender la mano a la persona que acude a él, ¿no? Para formarse. Es decir, es un libro altamente recomendable. Pues la verdad que lo vamos a recomendar, El alma sin velo, para que las personas, pues lo que te comentó, ¿no? Que puedan pues leer y aprender, ¿no? Y saber pues que hay otras terapias, hay ayudas, hay herramientas para podernos ayudar, no nos quedemos anclados en una enfermedad o nos quedemos anclados en una emoción y bueno, pues nos tratemos de algunas formas que no son las correctas, pues tomar conciencia de quién somos, a dónde vamos y qué hemos venido a hacer, que es lo más importante, ¿no? Entonces a veces pues hay que, lo que te comento, justamente la terapia regresiva pienso que hay que leerlo, hay que meditarlo muy bien para que la persona pues pueda ver claro que realmente es su terapia, ¿no? Sí. Quiero hacer una terapia regresiva. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Bien, pues mira, pueden entrar en mi página web www.coachterapiaregresiva.com. Muy bien. Exacto, ahí pueden entrar y ahí ya verán que las diferentes formas de contacto.